Mi mujer y sus amigas se acostaron con varios hombres en un hotel y luego se rieron de mí. Álvaro es peor, decían. Vivir con él es como vivir con un recordatorio constante. Así que decidí destruir todos sus matrimonios. Me llamo Álvaro y estuve casado con Marta durante 6 años. Me gustaban las listas claras y las cosas que cierran correctamente. La puerta con 2 vueltas de llave, el cajón que no golpea al cerrarse, el café con leche con la cantidad exacta de espuma. No soy brillante, soy constante. Eso fue suficiente para tener un trabajo estable y un piso en el que cabía el ruido de 2 personas. Es curioso. Si me hubieras preguntado hace 2 años, habría dicho que el sonido de nuestra casa era el de la lavadora en un ritmo constante y la risa de Marta cuando hablaba con sus amigas. Me gustaba esa risa hasta que entendí de qué se estaba riendo. Ella tenía su pequeño club de los jueves para mujeres, con vino Rioja, queso manchego y la certeza de que el mundo les debía un aplauso por existir. Raquel, la de la voz ronca. Beatriz, la que parecía amable. Nuria, la que hacía preguntas para guardar los secretos de todos, y Marta, mi mujer, la que mandaba con solo arquear una ceja. Sus maridos existían como figuras de fondo. Sergio, el marido de Nuria, Pablo, el marido de Raquel, y Jorge, el marido de Beatriz. Los veía poco. Nos saludábamos de lejos en eventos con esas sonrisas que uno guarda para evitar una conversación real. La noche que todo empezó no fue un jueves, fue un lunes lluvioso. Yo había llegado temprano porque se canceló una reunión. Marta estaba en el salón, con los auriculares puestos, riéndose con una desvergüenza que yo no conocía. En la mesa había 2 copas y un teléfono con la pantalla encendida. Debió olvidar que el Bluetooth del altavoz inteligente seguía conectado. Entré en el pasillo y el audio saltó al altavoz de la casa como un animal escapando de una jaula. No lo soporto, decía una voz. Era la voz de Raquel. Todo el fin de semana, con su «vamos a arreglar la puerta del garaje». Nadie me dice qué hacer. No soy su asistenta. Al menos, el tuyo hace algo. Nuria intervino. Sergio solo presume de su gimnasio y luego llega a casa y se duerme en el sofá. Se rieron durante mucho tiempo. Álvaro es peor, dijo Marta. Parece un contador de pasos humano. Me preguntó si llegué bien, si comí, si estoy cansada. Es como vivir con una agenda con patas. Hubo silencio. Luego otra voz. Beatriz. ¿Y en la cama? ¿Cómo es? Ay, por favor, cortó Marta. No es un tema. Siguiente. Más risas secas. El tipo de risa que no se comparte, se dispara. Toqué el botón del altavoz y el audio murió. Marta levantó la cabeza, quitándose un auricular. Ya estás aquí, dijo, como si no hubiera oído su propia voz escupir mi nombre. Sí, llueve, dije. Ella me sonrió con una naturalidad que ahora sé que estaba ensayada. Hizo teatro en la universidad, nunca lo perdió. Voy a pedir comida, anunció. ¿Italiano? Lo que quieras, respondí. Esa noche cenamos mientras la lluvia golpeaba los cristales. Me habló de un proyecto en un nuevo estudio de yoga y la necesidad de una esterilla más gruesa. Asentí. Es curioso. El cerebro aprende a archivar rápidamente lo que no puede enfrentar. Guardé las risas en un cajón mental sin etiqueta. Pasaron 2 semanas. Ajusté mi rutina como uno ajusta un reloj con precisión silenciosa. Revisé los extractos bancarios, no por celos, sino por hábito. Soy yo quien paga la tarjeta conjunta. Aparecieron 2 nuevos cargos: Hotel Palacio de Piedra y servicios de transporte privado. Fecha: viernes. Razón: reunión de equipo. Ella había dicho que no me contó que los hoteles también llaman silencio a sus pasillos. El sábado siguiente fuimos a una barbacoa en casa de Beatriz y Jorge. El tío tenía una parrilla del tamaño de una mesa de ping-pong, conversaciones sobre cortes de carne, cerveza y el precio de la gasolina. Marta estaba allí con un vestido que le quedaba demasiado bien para no haber sido elegido con alguien en mente. Nuria llevaba una blusa roja, Raquel un abrigo que parecía una armadura. Beatriz sonrió con una calma que ahora me suena a práctica. Álvaro, ¿cómo va todo?, preguntó Jorge, sirviéndome un trozo de carne. ¿Trabajando? Lo suficiente para pagar estas cosas, dije. Él se rió como alguien que no piensa en las deudas.
Sergio, el marido de Nuria, tenía hombros anchos y manos marcadas. Pablo, el marido de Raquel, jugaba con su reloj cada 2 minutos. Hombres normales, ninguno parecía sospechar nada. En la cocina, Marta y sus amigas susurraban. No soy paranoico, pero el susurro tiene un ritmo particular cuando uno tiene miedo. Sube y baja como una marea. Lo reconocí por el silencio repentino que cae cuando entras. Me miraron y sonrieron al mismo tiempo. 3 focos. Intentando que no se vean los cables, dijo alguien en clave. Tráenos un poco de hielo, pidió Marta. Fui al congelador. Cuando volví, escuché 2 palabras de Raquel cortadas por la mitad. Hotel D. Y el clic de una uña contra una copa, como el botón de silencio en un mando a distancia. No dije nada. De camino a casa en el coche, Marta puso música. Fue prudente. Habló de la carne, de la salsa, de un sorteo. Conduje en silencio, contando los semáforos en verde como quien cuenta respiraciones para no explotar. Mi primer error fue creer que podía ignorarlo. El segundo habría sido confrontarla sin nada más que una corazonada. No cometí el segundo. El lunes empecé a formar un mapa. Abrí una carpeta en mi correo. Garantías. Nadie piensa que la palabra garantías guarda algo más que manuales y facturas. Dentro, empecé a guardar todo lo que pudiera ser un hilo. Los cargos, las fotos públicas, los registros de Cabify, que a veces se quedan en el correo, los mensajes de confirmación de restaurantes. No hackeé nada, no hizo falta. La gente deja migas de pan en su propio camino y luego jura que el bosque se las tragó. En una semana, había patrones, viernes alternos, zonas de hoteles, lejos de la oficina, excusas de hackathon, estrategia trimestral, presentación a un cliente. Nuria publicaba fotos de copas con las chicas en un lugar a una hora, mientras aparecía un cargo en un hotel diferente en su tarjeta compartida, que Sergio nunca miraba. Beatriz tenía un hábito. Publicaba una historia de un libro con frases inspiradoras justo antes de desaparecer durante 4 horas. Raquel no publicaba nada, era más cuidadosa, pero Pablo, su marido, me dijo, sin querer, en una charla de pasillo, que Raquel estaba súper ocupada con una consultoría en el norte. Dice que llega tarde a casa, pero es por su crecimiento profesional. Lo dijo con orgullo. A veces la fe se confunde con la ceguera. Llegué a casa tarde esa noche. Marta estaba en el sofá, con una mascarilla verde en la cara y una copa de vino. ¿Cenaste?, preguntó. Sí. ¿Ixilon tú? ¿Sopa? Me siento hinchada. Entiendo, dije. Ella no me entendió. Le molestaban las preguntas de seguimiento. Me costó no hacerlas. Esa noche no pregunté nada. Me quedé allí mirándola sin que fuera obvio. La mascarilla cubría sus expresiones. Parecía otra persona sin rostro. A veces la verdad no llega como un golpe, llega como un goteo, otras veces no. A mí me llegó por la puerta de atrás con una llave que no era mía. Fue un viernes. Había pedido permiso para teletrabajar. Preparé todo para estar en casa sin que le pareciera extraño. A las 11:40, Marta salió con ropa de oficina creativa, vaqueros, una americana ligera, zapatillas nuevas. No me esperes despierto, dijo, y me besó la mejilla. A las 12:05, supe que no iba a la oficina. El mensaje de reunión de equipo llegó a su chat grupal de trabajo, FYI, movido a las 3 de la tarde. Yo estaba en el chat porque una vez me habían pedido que les arreglara un problema de audio y me dejaron como invitado. Nadie revisa la lista de invitados de un canal cuando creen que no guarda secretos. A las 12:30, un Uber paró frente al Hotel Palacio de Piedra. A las 12:35, la cámara de seguridad del vestíbulo. No la hackeé. Estaba en la web de un proveedor de cámaras que dejó la demostración abierta. Cualquiera con ganas de perder el tiempo lo habría visto. Mostraba a Marta entrando con Raquel. A las 12:38, Nuria llegó mirando a ambos lados como un personaje de película, pero sin razón, porque el mundo solo mira cuando le conviene. A las 12:43, apareció Beatriz. Las 4 tomaron el ascensor. 1 minuto y medio después, un hombre con chaqueta azul, que yo había visto en 2 fotos del estudio de yoga, el instructor suplente, caminó por el vestíbulo hacia el mismo ascensor. 12 minutos después, otro hombre,
gorra, sudadera, barba recortada, el coach de nutrición que le vendió a Marta un plan de batidos, luego un tercero, un vendedor de repuestos de coche con una sonrisa distintiva y uno más. Lo que vi no fue una coincidencia. Era un sistema elegante y discreto, con nombres cambiados por excusas con palabras en inglés. No entendí todo de golpe. Entendí lo suficiente. Cerré el ordenador. Fui a caminar 1 hora bajo el sol. No grité. No logré. Compré agua. Volví a casa. Abrí otra carpeta. Pizarra. Dibujé una tabla en una hoja blanca. Columnas con sus nombres. Filas con hábitos, horas, lugares. Y a un lado, un espacio en blanco con 3 nombres. Sergio, Pablo, Jorge. No iba a gritar ni a exigir explicaciones. Iba a hablar con ellos, pero no como el marido herido. Iba a entrar como el tío normal que siempre había sido, el que no asusta ni incomoda, el que escucha y aprende los horarios. 1 semana después, Jorge me escribió: partido el domingo. ¿Te apuntas? Nos falta 1. Fuera hacía un tiempo perfecto. Respondí: sí. Jugué sin muchas ganas, porque nunca fui bueno, pero corrí lo suficiente para parecer comprometido. En el banquillo, Jorge bebía agua como si hubiera ganado la Champions. ¿Cómo va todo con Marta?, preguntó sin malicia. Bien. Trabajo, casa, lo habitual, respondí. Él asintió. Quise preguntarle por Beatriz, pero no me adelanté. Cuando se teje una red, no se tira de ella de golpe. El segundo fue Sergio. Lo vi en el gimnasio inflando el pecho. Lo saludé con naturalidad. ¿Cómo va la rutina?, pregunté. Tirando pesado en banca dijo: Nuria dice que me voy a lesionar, pero ni caso. ¿Y tú? Cardio y fuerza moderada. Soy más de constancia, dije, y él sonrió, como si le hubiera contado un chiste. Nos cruzamos 3 veces más esa semana. Hablamos de suplementos, de un documental. Fingió haber visto mi trabajo. Me ofrecía ayudarle con un archivo que no sabía cómo convertir. Lo resolví en 10 minutos. Estaba agradecido. Tío, tenemos que hacer una barbacoa, propuso. Te debo una. Cuando quieras, respondí. El tercero, Pablo, era el más reservado. Lo encontré un martes en la ferretería comparando tornillos. ¿Sabes algo de esto?, preguntó, como quien se aferra a un clavo ardiendo. Lo suficiente para no tirar el dinero, dije. ¿Para qué los necesitas? La puerta del lavadero se cae. Raquel dice: o lo haces bien o no lo hagas. Hagámoslo, le dije. Tengo herramientas. Esa tarde ajustamos las bisagras como si estuviéramos arreglando algo más que madera. Pablo hablaba con frases cortas. Tenía manos nerviosas. Me contó que Raquel estaba en un gran proyecto y por eso llevaba otro ritmo. ¿Alguna vez sientes que tu casa suena diferente?, preguntó de repente. Sí, respondí. A veces pasa. Bueno, dijo. Gracias por la puerta. No quise consolarlo. No era el momento, ni el rol. Yo había entrado por la puerta de la ferretería, no por la de la confesión. En casa, Marta olía a un perfume desconocido. No es un cliché, es un hecho. Lo que pasa con los olores es que no mienten. El cítrico habitual de ella no deja esa nota dulce de otro en el cuello. Me abrazó por la espalda mientras yo abría la nevera. ¿Qué haces?, susurró, revisando qué faltaba. Iré al supermercado mañana, dije. Perfecto. Me soltó y puso música. Anoté nuevo perfume en la pizarra. Sonaba clínico. Me ayudaba. Empezaron a aparecer coincidencias útiles. Beatriz tenía una hermana con un negocio de galletas. Jorge quería ayudarla con un evento en su empresa, pero necesitaba contactos. Yo tenía 2. Los llamé. Le abrí la puerta. Sergio necesitaba alquilar una furgoneta para un viaje de su equipo deportivo. Le conseguí un buen precio, sin comisión. Pablo quería vender una bicicleta vieja. Le conseguí un comprador decente. Si he aprendido algo, es que los favores son llaves. No abren todas las puertas, pero te dejan pasar de una habitación a la siguiente. Los jueves volvieron a ser noche de chicas en nuestra casa. Marta sacaba copas, encendía luces y dejaba a mano un mantel barato para cubrir manchas. Yo cocinaba algo y me iba a casa de un amigo a ver el fútbol. No iba. Me quedaba en el coche a 2 manzanas leyendo o escuchando un podcast. Aprendí que la risa de 4 mujeres juntas
Tiene una vibración que se siente desde la acera. También aprendí que los silencios entre risas dicen más que los comentarios. Una noche, mientras iban por la tercera copa de vino, volví por mi cartera. Toqué la puerta con el dorso de la mano como quien no quiere molestar. Abrió Nuria. Álvaro dijo, arrastrándola. ¿Olvidaste algo? La cartera, perdón. Pasa. Marta me miró de arriba abajo, midiendo si traía sospechas en los zapatos. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, no la encuentro. Seguid vosotras, yo busco. Caminé hacia el dormitorio. No busqué nada. En el pasillo, escuché. Te dije que no invitaras a los maridos cuando hacemos esto, susurró Raquel. No seas dramática, respondió Marta. Álvaro está en su mundo. Es un buen tío. Se me pegó como una etiqueta barata en una camisa cara. Buen tío significa inofensivo. Y lo fui hasta que dejé de serlo. La cartera estaba en mi chaqueta. La dejé sonar con las llaves para que pareciera un hallazgo. Salí, sonreí, saludé. Disfrutad. Beatriz levantó su copa como brindando por mi desaparición. Me fui. No me vieron volver esa noche ni la siguiente. Poco a poco, la relación con los maridos se volvió natural. Programamos partidos de baloncesto, barbacoas con los hijos de otros vecinos, un domingo por la noche con cerveza y alitas de pollo. Escuché pequeñas historias que conectaban los puntos. Sergio diciendo, Nuria lo está petando en el estudio de yoga, da clases extra los viernes. Jorge comentando, Beatriz está a tope con su club de lectura. A veces se van a hoteles porque dicen que allí hay silencio. Pablo reconociendo, Raquel me pidió que no la llame cuando está de consultoría para confiar en ella. El mundo estaba al revés, y nadie lo sabía porque les gusta esa ilusión de productividad exótica. Yo no tenía prisa. La prisa es ruido. El plan no era montar una escena, ni confrontar esa palabra que suena épica y no sirve de nada cuando el otro miente con los ojos abiertos. El plan era que la verdad se mostrara sola y que, cuando cayera como una estantería mal instalada con todo encima. La primera grieta apareció en un brunch. Beatriz dijo que estaba limpiando sus redes sociales y había borrado muchas fotos. Jorge, que no es tonto pero a veces decide actuar como si lo fuera, preguntó por qué. Por nada, dijo ella. Siento que mi vida no tiene que ser asunto de nadie. Mordí un trozo de bacon y me limpié la comisura de la boca con una servilleta. Tomé una foto mental de la frase. Cuando alguien empieza a limpiar, significa que ya ha ensuciado. La segunda grieta fue una factura. Jorge me escribió, pidiéndome consejo fiscal. Tenía un cargo de hotel que no recordaba. Quizás fue cuando mi jefe vino de fuera, dijo. ¿En qué ciudad?, pregunté. Me dijo un lugar que no coincidía con el hotel. Le envié el nombre del sitio y le pregunté si no sería mejor pedirle a su banco una aclaración por si era fraude, por si acaso. Lo dejó ahí para revisar luego, pero la duda quedó instalada como una astilla en el dedo. La tercera grieta la hice yo mismo, con la delicadeza que da el ser subestimado. Un martes, le sugerí a Pablo que arregláramos la puerta del lavadero de Jorge. Sí, otra puerta, porque hacía ruido. ¿Por qué tú?, preguntó Jorge riendo. Porque si la puerta sigue así, nos va a volver locos el domingo de partido, y no quiero oírla, respondí, y aceptó. Mientras atornillaba, pregunté sin preguntar. Pablo, ¿no has notado que cuando Raquel dice reunión y Marta dice reunión, a veces es el mismo día, a la misma hora? Se detuvo con el destornillador en el aire. No llevo ese registro, dijo. Yo tampoco mentí, pero me pareció curioso. A veces cuando algo suena igual, es porque viene del mismo guión. No insistí. Dejé la idea colgando para él, como se deja una lámpara encendida en un pasillo oscuro. Esa noche, por primera vez, Marta llegó tarde a casa y no intentó explicar nada. Entró con prisa, se cambió de ropa, tiró su blusa al cesto, apagó el móvil. Estoy cansada, dijo. Hablamos mañana. Claro, respondí. Me levanté a las 2 de la mañana, como siempre hago cuando no puedo dormir. Fui al baño, al cesto, la blusa. En el bolsillo, un ticket doblado del Hotel Palacio de Piedra. Fecha, ese mismo día. Hora, 17:22. Consumo, sala de reuniones. Paquete ejecutivo. Personas, 4. El número exacto de amigas. Me senté en el borde de la bañera con el ticket en la mano. El silencio pesaba.
No me veía desde fuera. No era un hombre roto en una película barata. Era un tipo con un papel en la mano, sumando, restando, confirmando que la ecuación cuadraba como se esperaba. Por la mañana, Marta se levantó con un bostezo. Me encontró en la mesa con café. ¿Dormiste?, preguntó. Sí, mentí. ¿Desayunas? No, no me entra nada. Perfecto, dije. Me miró un segundo más de lo habitual. No encontró nada en mi cara. Ese fue el momento en que supe que el plan estaba funcionando. Cuando el otro piensa que no miras, te enseña la espalda. El domingo siguiente, organicé una barbacoa en mi casa. Invité a los 3 maridos, también a 2 vecinos y a un compañero mío que siempre trae buenos postres. A media tarde, cuando los platos ya tenían marcas de salsa, dije como quien no sabe contar historias: «Habéis estado en el Palacio de Piedra. Quiero reservar una sala para un taller. Dicen que los han renovado». «Yo no», dijo Jorge. «Yo tampoco, Sergio. Creo que fui una vez, pero no recuerdo», Pablo, dudando. «Dicen que son cómodos», continué. «Paquetes ejecutivos para 4 o 5 personas». No dije más. Fui a buscar hielo. Dejé la frase flotando en el aire. Fue suficiente para que Pablo frunciera el ceño, Jorge mirara su teléfono como si recordar fuera una pantalla, y Sergio hiciera bromas para disimular. Cuando decides destruir algo, tienes 2 caminos: la explosión o la termita. Yo elegí la termita. Trabaja en silencio, invisible, hasta que lo único que queda es la forma hueca de un mueble que ya no aguanta el peso de un vaso. Faltaba un segundo movimiento para acercarme no solo a los maridos, sino a lo que valoraban cuando sus mujeres no estaban. Sergio tenía un hermano menor, con problemas de crédito, lista de morosos. Le ayudé a ordenar su informe gratis, explicándole paso a paso. Pablo coleccionaba discos viejos. Le conseguí un contacto que los limpiaba y restauraba. Jorge, el de la parrilla gigante, le había prometido a su hijo llevarlo a un partido importante y no encontraba entradas. Mi empresa tenía un cliente que era patrocinador y me debía un favor. Se las conseguí también. Ver a su hijo gritar de emoción me bastó para confirmar que Jorge no merecía ser estafado con sonrisas y frases de autoayuda. Un jueves por la noche a las 21:17, Marta me escribió: «No me esperes. Nos quedamos al postre». Respondí: «Vale». 10 minutos después, pasé con el coche por el Palacio de Piedra. Luces en el segundo piso. En el aparcamiento, el coche de Nuria, el de Beatriz, el de Raquel. También una furgoneta negra nueva con un vinilo en la puerta del estudio de yoga. Aparqué a 2 manzanas. Llamé a Sergio. «Tío, ¿estás por la zona del palacio?» «No». «¿Por qué?» «Me dijeron que hay una cata de vinos hoy y pensé en invitarte, pero si no estás cerca, da igual». «No, estoy en casa». «¿Cata de vinos?», se rió. «Eso suena caro». «Sí, quizás en otro momento. Gracias de todos modos». Colgué. Minutos después, llamé a Pablo. «¿Todo bien?» «Sí», dijo. «Aquí viendo una serie con Raquel». «No, ella está en una consultoría. Volverá tarde». «Ah», dije, «descansad». El último fue Jorge. Le pregunté si podía prestarme una herramienta. Me dijo que estaba en casa y que podía pasar mañana sin problema. Sumé 3 en casa. Resté 4 coches. La ecuación cerraba de nuevo. Volví a casa. Marta llegó a las 23:40 con el perfume nuevo mezclado con el del vestíbulo del hotel. Se duchó. Salió con el pelo mojado, envolviéndose en el albornoz. «El postre estuvo bueno», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Genial», respondí. Miró la cama, miró el reloj, miró mi cara. «¿Todo bien, Álvaro?» «Todo», dije, y apagué la lámpara. ¿Dormí o algo parecido? A veces dormir es solo el modo avión de la cabeza. Al día siguiente, propuse a Sergio una carrera de 5 kilómetros el sábado por la mañana. Aceptó. A Pablo, un café para hablar de discos, el mismo sábado, pero 1 hora después. A Jorge, ayudarle a arreglar una parte de la parrilla el domingo por la tarde. No era coincidencia, era una secuencia. Quería tenerlos a menos de 2 metros cuando encendiera la mecha. «¿No ibas a visitar a tu madre el sábado?», preguntó Marta el viernes por la noche mientras guardaba platos. «No, cambié de planes». «Val,
Tuvo un gesto mínimo en la frente cuando sintió que perdía el control. Lo vi aparecer. Se arregló el pelo para cubrirlo, un reflejo que siempre hacía antes de mentir. El sábado amaneció con esa luz suave que engaña. Corrí con Sergio. Hablamos de nada. Al final, mientras estirábamos, dije, ¿alguna vez se te ocurrió sorprender a Nuria en una de sus clases extra? ¿Para qué?, preguntó riendo. Se enfada si aparezco. Solo decía, a veces es bonito aparecer. Odia que la interrumpan. Prefiero no buscar problemas. Asentí. Antes de despedirnos, le di una medalla barata de finisher que daban a todos los participantes. Le dije que había corrido mejor que yo. No era verdad, pero no importaba. Con Pablo fue diferente. Nos sentamos en una cafetería que olía a pan. Le hablé de un vinilo específico, uno difícil de encontrar. Le mostré una foto. Raquel me lo regaló una vez. Un regalo de aniversario fallido, dijo con una sonrisa triste. Me dio una impresión de internet. Dijo que me avisaría cuando llegara el real. ¿Llegó? No, supongo que el mundo tiene sus prioridades, respondió, y me miró como preguntando si yo iba a decir lo que él no se atrevía a pensar. El mundo tiene mapas ocultos, dije, y uno siempre camina por donde le dicen hasta que aprende otros caminos. No hablamos más de Raquel. No fue necesario. Volví a casa y encontré a Marta con el teléfono en la mano. Lo guardó rápido como un mago nervioso. ¿A qué hora vuelves?, preguntó. Pronto. Tengo planes con Jorge, el marido de Beatriz. Sí. Dile que me debe una botella de vino. Ella sonrió. Se lo diré. Ella no sabía que ya no vivíamos en el mismo mapa. Esa tarde, mientras Jorge y yo desmontábamos la parrilla, su hijo salió al patio con la camiseta de su equipo. Gritó mi nombre. Chocó los 5. Me contó sobre el partido. Jorge lo miró con un cariño tosco. Gracias por las entradas, dijo en voz baja. No tienes idea de lo que significó. Me lo imagino, respondí, apretando el destornillador. Por cierto, Jorge, tú y Beatriz, ¿todo bien? Sí, dijo al principio, automáticamente. Luego bajó la voz. A veces siento que está distante, pero me digo que es estrés. Su club de lectura la mantiene ocupada. Claro, dije. El conocimiento siempre ocupa lugar. Se rió sin humor. Miró la parrilla, miró a su hijo. No dije nada más. Esta historia no es una de discursos, es una de pruebas. Y la prueba estaba a punto de caminar sola hacia la mesa. Ese sábado por la noche, a las 19:52, marqué un número desde un móvil viejo que no estaba a mi nombre. Tenía 3 mensajes para 3 recepciones. El mismo texto con 3 variaciones, nada que un recepcionista aburrido no pudiera entender. Buenas noches. Llamo de parte de la señora. Nombre de cada una. Marta, Nuria, Beatriz, Raquel. Me pidió confirmar si su sala sigue disponible hasta las 10 de la noche. También si pueden avisar a los otros asistentes de su parte. Gracias. No pedí nombres. No di más detalles. Solo dejé la idea en el aire. En los hoteles es así. Las recepciones no están hechas para negar nada. Están hechas para decir, por supuesto. Y cuando dejas una frase colgando, alguien la empuja con su propia mano. A las 26, Jorge me escribió, ¿sabes algo de una cata de vinos en el Palacio de Piedra? Beatriz me dijo que era en casa de Raquel. A las 29, Sergio, ¿estás en el palacio? Nuria no contesta. A las 20:11, Pablo, raro. Raquel dice que está con Marta y Nuria en casa de Beatriz, pero la ubicación que compartió, sí, hacemos eso a veces, dice otra cosa. Respondí a los 3 lo mismo con una frase que no suena a dinamita, pero lo es. No estoy seguro. ¿Queréis que pase y vea si veo algo? Breve silencio. Luego los 3. Sí. Salí de casa con la llave del coche y un abrigo. En el espejo vi mi cara. No parecía un vengador. Parecía un tipo que va al súper a por leche. Me gustó. La venganza ruidosa deja víctimas colaterales. La venganza precisa solo corta donde debe. Conduje hacia el Palacio de Piedra. A media manzana del hotel, apagué el motor. Vi 2 coches familiares. Vi llegar un tercero y vi a 3 hombres, cada uno con su propia historia, rompiéndose, empezar a caminar hacia la puerta giratoria. Yo iba medio paso atrás. Entramos en el palacio sin decirnos nada. Jorge caminaba con los puños apretados.
Sergio tenía la mandíbula trabada. Pablo apretaba su móvil como si fuera una piedra, calentándole las manos en invierno. Yo iba medio paso atrás, respirando por la nariz, contando el número de lámparas que iluminaban el vestíbulo, no para distraerme, sino para no olvidar que todo lo que estaba a punto de pasar tenía que ser visto, oído y guardado. En la recepción, el tipo del traje azul sonrió con esa sonrisa de tren que se le da a todos. «Buenas noches», dijo. «Buscamos la suite ejecutiva que reservó mi mujer», espetó Jorge, a nombre de Beatriz. El recepcionista dudó un segundo. Le ayudé con una media verdad. «Somos los que traemos el equipo para la presentación. Llegamos tarde». El tipo miró su pantalla. Su mirada resbaló. No quería problemas. «Segunda planta», concedió. «Ala este, sala 214. Pero necesitan tarjeta llave». «La tenemos», interrumpí, levantando la mía. Era inútil en ese hotel, pero él no lo sabía. Subimos en el ascensor en silencio. A mitad de camino, Pablo dijo sin mirarnos: si no es lo que pensamos, nos vamos. Nos vamos, confirmé. Cuando la puerta se abrió, el pasillo nos tragó con su moqueta demasiado gruesa. A lo lejos, el sonido de un pequeño altavoz, música suave, risas, las risas. La risa de Marta tenía un tono que yo habría reconocido en un túnel. Sonaba allí, mezclada con las otras tres. La sala 214 tenía la puerta entreabierta. En el pomo colgaba el cartel de ocupado. Al lado, una mesa con una jarra de agua y copas. Todo impecable. Sergio puso la palma en la puerta. Temblaba a pesar de sus entrenamientos. «No hagas nada que te cueste caro», le dije en voz baja. «Solo quiero ver», respondió. Como si ver no fuera ya cruzar una frontera. Jorge respiró hondo. Tocó con los nudillos 2 veces, como quien llega tarde a una clase. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina desde dentro. «Servicio de Beatriz», dije. «Traen un cable HDMI que pedisteis». Hubo un segundo de confusión. Pasos, el cerrojo deslizándose. La puerta se abrió lo justo para una cara. Nuria, ojos muy abiertos. El maquillaje trabajado toda la tarde para un efecto que en ese segundo se desmoronó. «¿Qué?», Sergio empujó, no para entrar como un toro, sino con esa decisión simple de quien no quiere más palabras. La puerta cedió. La escena se congeló en el primer segundo. 4 mujeres con la ropa medio arreglada, 2 hombres que no eran sus maridos, una mesa con copas y un portátil con una presentación de fondo que decía mindfulness y bienestar corporal. Era una imagen triste, más que escandalosa. La insistencia de un guión barato para dar forma a lo que no la necesita. El instructor suplente se subió la bragueta torpemente. El coach de nutrición bajó los brazos como si le hubieran apuntado con una linterna. El vendedor de repuestos buscó su gorra en el suelo, y el cuarto, a quien yo no había visto antes, se cubrió la cara. No hubo gritos, hubo frases rotas. «Esto no es lo que parece», dijo Beatriz, como si el mundo estuviera escrito en carteles. «Exacto, Mónica», digo Raquel. «Estamos en una dinámica. Es parte del programa». Pablo dio un paso adelante, sacó su móvil, pulsó el botón, grabó, no dijo nada. Sergio se llevó la mano a la frente como si se hubiera golpeado. Jorge apretaba y soltaba las manos varias veces. Miré a Marta. Ella me miró. No intentó parpadear más lento ni suavizar la boca. Sus recursos se agotaron en 3 segundos. Álvaro dijo en voz baja: «¿Podemos hablar?». «No aquí», respondí. «Aquí ya habéis hablado». El gerente del hotel apareció detrás de nosotros con un libro de texto. «Caballeros, por favor». Me disculpé con él. Le dije que nos íbamos. Pidió discreción y respeto por los otros huéspedes, como si la reputación del palacio fuera un mantel que había que sacudir con cuidado. Nos movimos hacia el pasillo. Marta fue la única que salió detrás, agarrándome del brazo. «No hagas esto, por favor». «¿Qué esto?», pregunté. «Si tú hiciste esto». Intentó volver al tono amable. No pudo. «Hablemos en casa», propuso. «Coge tus cosas», respondí. «Las que quepan en una maleta de mano». Intentó sonreír, como quien desarma una bomba con la cara. Decidí no darle más escenario. Me giré, caminé con los maridos hacia el ascensor. En ese rectángulo de espejo, nos vimos por primera vez como un grupo. No amigos todavía, algo parecido.
supervivientes de la misma explosión silenciosa. Esa noche, no dormí en una cama. Me quedé en el sofá mirando el techo, escuchando el tic-tac de un reloj que hasta entonces nunca había notado. A la 1:23, Marta entró con pasos medidos. Llevaba una maleta pequeña. Miró alrededor como si la casa ya no la recordara. «Bueno, ¿realmente vas a echarme a esta hora?», preguntó, cuidando no alzar la voz. «No te estoy echando», dije. «Te estoy diciendo que no puedes dormir aquí. No más. No tienes derecho. Yo sí. Y tengo suficientes pruebas para respetar el proceso de separación y proteger mis cosas». Señalé la mesa. Había una carpeta. «Reenvié tu acceso a la cuenta conjunta. Las tarjetas están congeladas. Te transferiré lo que te corresponde por esta quincena. Mañana hablamos del resto con abogados». Cruzó los brazos. Quiso decir uno de sus apellidos para implicar que me asustaría. No lo dijo. Miró la carpeta, vio cargos, vio una línea de tiempo, vio el ticket de la papelera, vio 3 correos de confirmación impresos a su mail de trabajo desde direcciones que no eran laborales. «No puedes usar mis cosas privadas». «No las usé», respondí. «Las dejaste como quien deja la llave de su casa a un extraño porque quiere que le rieguen las plantas». Respiró hondo. Me estudió. Yo no era un enemigo, y eso la desconcertó. Era un tipo tranquilo que acababa de cerrar el libro donde ella pretendía seguir escribiendo. «Me estás castigando porque no te atreves», empezó. «Me estoy cuidando», la corté. «Y además, Marta, no soy el único. No se trata de mí. No hay un nosotros que salvar. Hay varios ellos que merecen saber con quién comparten cama y cuentas». Una sombra cruzó su cara. Las amigas. Por primera vez, el miedo apareció en su expresión. «No culpa. ¿Qué vas a hacer?». «Nada que no haya empezado ya». No respondí preguntas. Abrí la puerta. Ella cruzó. Por un momento, pareció querer volver para abrazarme. No lo hizo. Bajó las escaleras con movimientos mecánicos. El clic de la puerta de la calle me sonó como el cierre de una caja registradora. La semana 1 después del palacio fue contabilidad. Cambiar contraseñas, sacar mis cosas de la cuenta conjunta, crear un inventario de todo lo que habíamos comprado desde que nos casamos, no para llevarme media casa como premio, sino para evitar que ella vaciara lo esencial en un arrebato. Llamé a un abogado sobrio. Le dije que no quería espectáculo, solo una ruptura limpia. Nada de cenas, nada de escándalo, nada de redes sociales, aclaré. Pero quiero que cada gasto que la señora hizo para sus propósitos conste como disipación de bienes gananciales. «Se entiende», respondió tomando notas. «Requiere orden y paciencia. Usted parece tener ambos». Paralelo a eso, abrí un grupo de WhatsApp con Jorge, Sergio y Pablo, sin nombres obvios, sin memes. Título: Reunión domingo. Primer mensaje: voy a armar un paquete con pruebas, fechas, cargos, ubicaciones. No necesitáis pelear, necesitáis datos. Si vais a divorcio, ayuda. Si no, también. Vosotros decidís. Jorge respondió con un gracias que parecía escrito con dedos torpes. Sergio solo puso un pulgar arriba. Pablo preguntó si podíamos vernos en persona. Programamos para el viernes. Mientras tanto, hice lo que ya había mapeado. Envié un correo al dueño del estudio de yoga. Asunto: preocupación sobre conducta del personal. Adjunto: capturas de la publicidad del estudio sobre límites profesionales. Más fotos públicas donde el instructor suplente posaba con clientes, más 2 correos donde les invitaba a sesiones privadas en un hotel con coste especial. Lo escribí sin odio, como quien detalla un defecto de fontanería. Respuesta 2 días después: gracias por la información. Tomamos muy en serio cualquier violación de nuestro código ético. Iniciaremos una investigación interna inmediata. Agradecemos que no lo publique en redes mientras verificamos. No iba a publicarlo, no hacía falta. Hice algo similar con el coach de nutrición. Su empresa tenía un manual claro sobre trato con clientes y uso de productos en entornos no controlados. Envié el paquete. El que respondió fue el gerente de operaciones con una frase que me dio más tranquilidad de la esperada. Esto no solo viola la política, sino que expone legalmente a la empresa. Procederemos. El vendedor de repuestos
Trabajaba en un concesionario con más cuadros de valores en la pared que coches en stock. Recursos humanos. Recibió mis documentos y el comentario de que usaba demostraciones de vehículos para visitas de cortesía que acababan en hoteles. El mismo día dejaron de seguirle en la cuenta corporativa. Una semana después, su nombre ya no aparecía en la web. No hubo heroísmo ni nada de eso. Hubo método. El método, cuando se aplica a lo que importa, cansa menos que la ira. El viernes, en una cafetería con mesas juntas, abrí la carpeta frente a los tres. No di discursos. Puse piezas, los horarios de club de lectura y consultoría que coincidían con cargos de hotel, el mapa de fotos en redes donde, sin darse cuenta, Marta y Nuria habían sacado el mismo jarrón de pasillo 2 veces, las ubicaciones compartidas por seguridad que Pablo se atrevió a mirar esa noche cuando el miedo se fue, los recibos que Jorge guardaba para su declaración de la renta y nunca había mirado. ¿Qué queréis hacer?, pregunté sin prisa. Sergio habló primero. Su voz era menos ancha que sus hombros. Divorcio. Sin discusión, sin escenas. Si tenemos que hacer terapia, la haré. Pero no para volver, no para repetirlo. Jorge miró la carpeta un rato. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. No quiero que mi hijo pase por gritos, dijo, pero tampoco quiero que aprenda que esto se limpia con un abrazo y ya está. Voy a necesitar tiempo y voy a necesitar ayuda para que la custodia sea compartida y sea sana. La tendrás, le dije. Pablo solo asintió. Parecía el más cansado, y sin embargo, el que respiraba mejor. Lo sabía, admitió. No así, no todo, pero lo sabía. Quiero terminar, y quiero que ella no me destruya financieramente por miedo. No gana mucho más que yo, pero sabe usar la culpa como moneda. No la va a usar, respondí. Vas a ir con un abogado y un calendario. Es más aburrido que una pelea. Pero funciona. No brindamos. No era una noche para celebrar. Era una noche para alinear. Marta intentó 3 vías en la semana 2. 1. El perdón negociado. Fui tonta. No me di cuenta. No quería herirte. ¿Podemos ir a terapia?, respondí, con la tarjeta de mi abogado y un cronograma para la separación de bienes. 2. El ataque. Eres frío. Por eso pasó. Por tu control. Por tus listas. No respondí. 3. La necesidad. No encuentro piso. ¿Puedo quedarme en casa unos días? Ofrecí pagar 3 noches en un hotel barato si firmaba el acuerdo de no interferencia. Firmó. No vino. Las amigas, por su parte, reaccionaron como un coro disonante. Raquel escribió un párrafo sobre machismo, control y vigilancia. Lo borró de sus redes. Al día siguiente, Beatriz intentó victimizar la cata de vinos y convertirla en una experiencia de liberación que había sido malinterpretada. Sus comentarios la aplaudían. Los otros le preguntaban por las horas de hotel en el extracto bancario de su marido, que ya circulaba en el grupo de amigos cercanos, porque Jorge, que no es tonto, decidió dejar de cubrir las apariencias. Nuria no escribió. Llamó a Sergio un domingo. Le dijo que estaba en shock por el espionaje. Sergio respondió con una frase que me hizo sonreír por primera vez en días, aunque no la oí en directo. El shock fue el nuestro al abrir la puerta. Lo que te pasó a ti es una consecuencia. En la semana 3, los trabajos cayeron como fichas de dominó. El dueño del estudio de yoga sacó un comunicado. El instructor suplente ha sido separado del equipo por conducta impropia. El coach fue suspendido indefinidamente. A los clientes les ofrecieron reembolsos y un cupón de descuento vergonzoso. En el concesionario, el vendedor fue borrado de la foto del mes como si pidieran al pasado que olvidara. No me alegré por ellos. Tomaron decisiones adultas. Las consecuencias también fueron adultas para los 4. La vida dejó de parecer una revista. Jorge me contó que Beatriz tuvo que pedirle a su hermana que recogiera las galletas del evento de la empresa porque él canceló el pedido, no por venganza, por coherencia. Pablo vio a Raquel por primera vez sin maquillaje a las 6 de la mañana cuando fue a buscar ropa. Ella dijo que tenía una reunión temprano. Él respondió que, con suerte, llegaría a tiempo. Sergio dejó de publicar fotos en el gimnasio. Empezó a publicar mapas de rutas corriendo. Le servían mejor. La parte legal fue lenta, como todo lo que pretende ser justo. Mi abogado armó el expediente de disipación de bienes con cada ticket, cada cargo, cada coincidencia.
En nuestro régimen, la infidelidad no daba ventajas mágicas, pero la disipación, sí. El juez, con una cara que había visto 1000 variaciones de lo mismo, simplemente ordenó una división que me dejaba con la casa y algunos muebles que no eran de lujo, pero sí de uso. Marta protestó en una audiencia lo justo para mostrar que aún creía que podía ajustar la realidad con volumen. No funcionó. Esto no es castigo, dijo el juez, es orden. Mi abogado me miró satisfecho. Sentí alivio, no una victoria. Alivio es cuando te sacan una astilla que ya no se veía, pero dolía cada vez que movías la mano. De lo que sí me encargué con entusiasmo fue de cortar el último hilo que Marta pretendía tirar, su papel como guía en un equipo de trabajo al que había arrastrado al instructor suplente como consultor externo. Documenté el conflicto de intereses y el uso de la tarjeta de empresa para reuniones en hoteles. No la despidieron. Su jefa era su amiga, pero le quitaron el proyecto y el consultor fue vetado. Perdió el bono trimestral. Y me eché una siesta ese domingo durante 3 horas consecutivas, por primera vez en meses. Con Jorge, Sergio y Pablo, las cosas poco a poco se convirtieron, sin que nos lo propusiéramos, en una amistad. No una fraternidad de víctimas, una alianza de gente que eligió el método sobre la pataleta. Corríamos los sábados a las 7. Al final, café en vasos de papel y un tema práctico. Abogados, cuentas, cómo hablar con los niños sin convertir a nadie en monstruo o santo. A veces nos reíamos de lo absurdo. Del nombre de la presentación, Bienestar Corporal, del vendedor de coches que había firmado recibos con un pin en un hotel como si nadie fuera a verlo. La primera vez que sonreímos de verdad fue un lunes, cuando Sergio nos envió una foto, la carta de Nuria, aceptando un divorcio de mutuo acuerdo, sin pensión para ninguno, reparto equitativo, sin peleas por los muebles. Ella había añadido una nota de su puño y letra. Me voy a casa de mi hermana. Silencio. Luego un gracias sin preguntas. Jorge tardó un poco más. Beatriz, intentó la ruta de tu hijo. Necesita a su madre en casa. Jorge respondió que también necesita que su madre no se esconda en clubes de lectura con hombres que no leen. Le dolió, pero le funcionó. Terminaron en mediación. Acordaron custodia compartida, la casa para Jorge, porque él había puesto más en la hipoteca y una cifra razonable para cerrar cuentas. Beatriz se mudó a un piso pequeño relativamente cerca para no alterar el colegio del niño. El mundo no se rompió, solo cambió de forma. Pablo, contra todo pronóstico, fue el primero en respirar hondo de verdad. Raquel, que siempre había vivido aferrada a una identidad de soy la más ocupada, se encontró sin el gran trabajo que decía tener. Se descubrió que era una subcontrata, que ella inflaba en su relato, y con un historial de gastos cuestionables. Al verse sin narrativa, intentó las lágrimas. Pablo no las compró. 2 meses después firmaron los papeles. Ella se fue a una habitación en casa de una prima. Lo supe porque me escribió un mensaje largo una noche tarde, pidiéndome que interviniera. Lo borré sin responder. Y Marta tropezó como quien lleva años caminando sobre suelos encerados. Volvió a casa de una amiga que la acogió 3 días, luego a una Airbnb que lastimó su tarjeta de crédito, luego a un piso pequeño, con 2 compañeras con las que compartía la lavadora y un horario de limpieza pegado en la nevera. Seguía trabajando, sí, pero sin el proyecto bonito que la ponía en la foto. Mis transferencias fueron lo que tenían que ser, no más. Con el arreglo de disipación, cayó en números que no permitían restaurantes cada semana. El instructor suplente la aguantó 2 semanas fuera del escenario. Cuando le despidieron, le prometió que montarían un negocio juntos, abrir algo propio, una sala de bienestar independiente. Dijo pronto demasiadas veces. A la 3ª semana, dejó de contestarle. La foto que publicó con una clienta en otro estudio me ahorró las suposiciones. Un martes, la vi desde la acera de enfrente cuando salía del mercado. Tenía 2 bolsas de papel, el pelo recogido sin mucha intención, el paso menos elástico. Me vio. Dudó si saludar o no. Levantó la mano a medias, como saludando a alguien detrás de mí. No quise ser cruel. Asentí con la cabeza. Ella sonrió. No. Intentó sonreír. Siguió caminando. No la seguí con la mirada.
No porque fuera mejor persona, sino porque a esa altura su dibujo ya no me interesaba. A veces, las pocas personas a las que les conté la historia me preguntan si mejoré mi vida. No es un verbo que me guste para esto. La vida se ordenó. El silencio en mi casa cambió de tono. Dejó de ser un ruido sospechoso y se convirtió en una pausa que agradezco. Cambié el mantel barato que cubría manchas por uno simple que no necesita ocultar nada. Cocino pasta los miércoles. Los domingos veo partidos con Jorge y su hijo. Sergio ya me ha ganado en 3 carreras consecutivas de 5 kilómetros y es insoportable cuando habla de ello. Pero le dejo, porque se ganó su derecho a presumir de algo que no se deshace con una foto. Pablo y yo encontramos un vinilo raro en una tienda del rastro, y cuando sonó en mi salón, sentimos que dejábamos una parte del polvo viejo en ese sonido. No me convertí en un santo, ni en el vengador del barrio. Hice lo que dije que iba a hacer. Arruiné los matrimonios de quienes me usaron como chiste, porque ya estaban arruinados desde dentro y solo necesitaban un poco de luz. No empujé a nadie por un precipicio. Corrí la cortina. A los 3 meses, Marta envió un correo con 6 palabras. Si tienes tiempo, hablemos sin rencor. Lo leí 2 veces. Respondí con 3. No hace falta. No hubo más. De las amigas. Su club de los jueves se quedó sin jueves. Se pelearon entre ellas, como pasa cuando el espejo ya no refleja el ángulo que quieren. Beatriz dejó de hablar con Raquel porque dijo que la metió en todo. Nuria culpó a Marta por no avisarle de que había tensión con Sergio Lee, que yo había aparecido con un método. Marta se quedó sola, como se quedan solas las que confunden un grupo con un refugio. Los amantes tuvieron su parte. El coach cerró sus redes sociales un tiempo. Cuando las reabrió, ya no ofrecía planes mágicos, sino consultas holísticas desde su salón. Cada publicación tenía 2 comentarios, recordándole que la ética también va en el menú. El instructor dio clases en parques por la voluntad. No duró. El vendedor de repuestos cambió de ciudad. Encontré su nombre en otro concesionario de perfil bajo. Espero que haya aprendido algo más que a cambiar de uniforme. A veces me cruzo con Raquel en el supermercado barato al que antes no iba. Lleva auriculares, con la expresión apresurada de quien no quiere cruzarse con nadie. Una vez se le cayó un paquete de arroz y se derramó un poco. Me miró esperando que me riera. Le alcancé el paquete sin decir nada. Ella lo puso en su carro y se fue. Supe que hubiera preferido el desprecio. La ayuda silenciosa la dejó sin guión. La última vez que supe de Beatriz fue por Jorge. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en la librería a la que decía que iba por su club. Me pareció un final curioso, no un castigo bíblico, una vuelta a la realidad, organizar estanterías, leer contraportadas, lidiar con devoluciones. Jorge no la odia, no la ama, la trata con la educación sobria de quien ya no debe nada. Su hijo está bien, no porque el mundo premie, sino porque los adultos hicieron lo que debían sin convertirlo en una guerra. Y, Nuria, todo lo que sé, me lo dijo Sergio, en una mesa de café, con la camiseta aún sudada. Se fue con una amiga y creo que se pelearon a los 2 meses. No sé seguro. Ya no pregunto. Pago lo que debo del acuerdo y duermo, que es más de lo que hacía antes. Nos reímos. Una risa redonda, sin terceros. Si esperáis un final con discursos, no está aquí. No me levanté a hablar del valor de la fidelidad ni a dar consejos en un auditorio. Guardé los recibos, firmé papeles, cambié el filtro del agua, aprendí a hacer un cocido que me sale bastante bien. En la estantería del comedor hay una foto con Jorge, Sergio y Pablo después de nuestra primera carrera de 10 kilómetros. Estamos cansados, sudados, con esa cara fea que confirma que uno estuvo allí. Si alguien pregunta por qué sonreímos, no cuento toda esta historia. Digo algo corto, porque tuvimos que aprender a correr de nuevo. Y ya está. No hay moraleja. Hubo hechos. Ellas eligieron reírse de mí y practicar una lealtad de kiosco. Yo elegí contarlo con pruebas y apagar la música de la habitación correcta. Los matrimonios que convirtieron en escenarios cayeron sin telón. Las consecuencias no se detuvieron en un llanto de pasillo. Y mi vida, que parecía ser de listas y cajones, siguió siéndolo. Pero finalmente, con la sensación de que todo lo que guardo tiene un uso, no una justificación.
Eso es todo.